Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Así es, Señor Jesús, hoy te damos gracias porque sabemos que tú eres nuestro hogar, Señor Jesús, que tú nos permites hoy estar aquí en tus atrios. Sabemos, Señor, que de tu mano, Señor Jesús, siempre estaremos provistos, siempre estaremos, Señor, confiados en que tú, Señor, tienes todo bajo control, Señor Jesús, porque tú eres el dueño de todo lo que hoy vemos, Señor Jesús, y aún de lo que no podemos ver. Por eso, Señor, confiamos nuestras vidas a ti y te pedimos que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas, preparándonos, Señor, para recibir de ti, Señor Jesús, y sobre todo, Señor, para agradecerte por medio de cada alabanza, por medio de cada adoración y de cada cántico que le vemos, Señor Jesús. Te damos gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Levántate, Señor.
Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate.
Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Señor Jesús, en este momento estamos ante ti para decirte que somos bienaventurados, Señor Jesús, que somos bendecidos, Señor Jesús, y sobre todo queremos agradecerte por permitirnos estar nuevamente aquí frente a tu altar, porque sabemos, Señor Jesús, que toda alabanza, toda adoración es solo para ti, Señor Jesús. Permítenos, Señor Jesús, ser unos instrumentos, Señor, tuyos, delante, Señor, de tu presencia. Saber, Señor, que tú, Señor, estás en nuestras vidas. Saber que solo en ti podemos confiar, Señor Jesús, y que de ti, Señor, viene, Señor, todo lo bueno. Te pedimos que seas tú, Señor, cada día llenándonos más de ti. Permítenos seguirte alabando, Señor Jesús, seguirnos gozando en tu presencia, Señor Jesús. Llénanos cada día más de ti, Señor Jesús, y permítenos, Señor, ser adoradores en espíritu y en verdad. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor, te has coronado sobre todo nombre, Cristo. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor, te has coronado sobre todo nombre, Cristo Señor. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Así es, Señor Jesús, sabemos que es dichoso aquel hombre que confía, Señor, en ti, y maldito el hombre que confía en el hombre, porque sabemos, Señor Jesús, que solo de ti viene la benevolencia, que solo de ti viene el amor, Señor, verdadero, y que solo de ti, Señor, podemos recibir lo eterno, Señor Jesús, que es lo que más nos debe importar en esta tierra, Señor Jesús. Por eso, Señor, hoy te estamos pidiendo, Señor Jesús, por tu ungido, por tu apóstol, Señor, nuestro apóstol Álvaro, Señor, que seas tú, Señor, bendiciéndolo hoy y llenándolo cada día más de tu presencia, Señor Jesús, llénalo cada día más de tu palabra, Señor Jesús, de esa sabiduría que solo tú puedes entregar, Señor Jesús, para poder abrir nuestros ojos cada día más, Señor Jesús, y poder ser instrumentos en tus manos, Señor Jesús. Bendice a la familia apostólica, bendice, Señor, hoy su vida, Señor, sus frutos, Señor Jesús, que seas tú, Señor, dando, Señor, la cosecha a tu tiempo, Señor Jesús. Y asimismo, y te pedimos que seas tú bendiciendo la vida de tu siervo, el pastor Germán, Señor Jesús, que seas tú, Señor, llenándolo, Señor, cada día más, Señor, de tu gracia, Señor Jesús, cada día más de tu unción, Señor Jesús, cada día, Señor, más, Señor, de lo que tú, Señor, tienes preparado para cada uno, Señor, de esas ovejas, Señor, que estamos, Señor, recibiendo de tu palabra por medio de su boca, Señor Jesús. Lo bendecimos, Señor, y deseamos, Señor, que seas tú, Señor, hablando por medio de él, Señor Jesús, a cada uno de nuestros corazones. Te lo hemos pedido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Miremos, por favor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 31 y 32. Dice: la reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y en este lugar hay alguien que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ante la predicación de Jonás se arrepintieron, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Te damos gracias, Señor, en esta mañana estamos exaltando y glorificando tu nombre, dándote a ti la gloria, la honra, la alabanza que a ti te pertenece y que tú mereces, Señor. Permítenos recibir esta palabra con sencillez de corazón, con fe, en el nombre de Jesús. Dice entonces en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 31 y 32, en la Nueva Traducción Viviente. El día del juicio, la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora, alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Bueno, en este pasaje el Señor Jesús, dentro de su función como maestro, como predicador, está refiriéndose a la generación, les habla a todas las personas que seguían o que tenían contacto con el Señor Jesús, incluyendo sus discípulos, incluyendo, digámoslo así, los simpatizantes como Nicodemo, que era simpatizante, no se lo puede considerar discípulo, como José de Arimatea, que simpatizaba con el Señor, pero no era un discípulo declarado. Y por supuesto también les habla a los escribas, a los fariseos y a los doctores en la ley, además de las personas que seguían al Señor Jesús, que eran de diferente nacionalidad a la judía. O sea, el Señor en su mensaje pues fue muy amplio, no excluyó a nadie. Siempre que él enseñaba,
daba la palabra y el que tenga oídos, que oiga. Por eso él usaba esa expresión, porque él abiertamente predicaba, o un término que es muy importante, daba testimonio de Dios nuestro Señor. En su condición de Dios Hijo, daba testimonio de Dios Padre. ¿Listo? Y del amor, la misericordia, la bondad que Dios Padre tenía con toda la raza humana. Y se encontraba en ese trabajo, digámoslo así, desempeñando esa función de maestro, y tocó dos casos. Primero, la reina del sur, dice en la versión Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente dice la reina de Saba o de Sabá. La reina de Sabá era una mujer de origen del continente africano, etíope, y Etiopía queda en África, queda al nororiente del continente, pero queda muy lejos de Israel, lejísimos, y más en esa época, con los medios de transporte que contaban. Me imagino que hizo la travesía por tierra, no había necesidad, muy seguramente, de alguna embarcación. Hizo por tierra, llegó hasta Egipto, y de Egipto atravesó el desierto del Sinaí hasta que llegó a Israel. ¿A qué llegó? Mire esto, a conocer, a enterarse con sus propios ojos, con sus propios oídos, de la sabiduría de Salomón. ¿Por qué? Porque a ella le habían testificado que en Israel había un rey con una sabiduría extraordinaria, con una riqueza y con una majestuosidad sorprendente. Ante esa información, ante ese testimonio que llegó a oídos de la reina de Sabá, ella reaccionó. ¿Cómo reaccionó? Se propuso ir a conocer al rey Salomón y a enterarse de primera mano, a ser testigo, a oír directamente de los labios de Salomón la sabiduría que Dios le había dado, y a mirar el esplendor y la riqueza de su reino. Y como ustedes saben, la historia que está descrita en los libros de Crónicas narra y dice que la reina de Saba quedó muy sorprendida, que lo que vio y oyó en presencia de Salomón excedía muchísimo a lo que le habían contado. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que la reina de Sabá, esta mujer, fue movida en su voluntad al escuchar el testimonio y lo que se decía de un ser humano, porque pues Salomón era ser humano. A ella nunca le dijeron que Salomón era un dios, le dijeron que era un ser humano muy sabio, muy rico, con un esplendoroso reino, y fue movida en su voluntad a ir a conocer a ese rey. ¿Qué sucede? O sea, ella escuchó de terceros el testimonio con respecto a Salomón. De oídas se enteró que había un rey con las características de Salomón. También menciona el caso de los habitantes de Nínive. Nínive era una ciudad que estaba próxima a ser destruida por Dios a causa de su pecado. ¿Qué hizo Dios? Como lo sabemos, envió a Jonás a que predique y dé un mensaje claro, preciso y conciso. ¿Cuál era ese mensaje? Que se arrepientan. ¿Por qué? Porque dentro de 40 días Nínive sería destruida. Los habitantes de Nínive, empezando por el rey,
al escuchar ese mensaje, ese testimonio ya de la boca de Jonás, no de oídas, no de un tercero, sino directamente de la boca de Jonás, al escuchar ese testimonio, esa sentencia de parte de Dios tan terrible, pues procedieron al arrepentimiento. Y entonces el Señor Jesús utiliza estos dos casos, de esta mujer, la reina de Sabá, y de los habitantes de Nínive, que ante el testimonio que llegó a sus vidas de diferente forma, un testimonio pues que no amenazaba. En el caso de la reina de Sabá, no era un testimonio que amenazara su integridad o su riqueza ni nada en absoluto. En cambio, el testimonio que escucharon los ninivitas sí era una amenaza para ellos. El punto es que tanto la reina de Sabá como los ninivitas, al escuchar estos testimonios, procedieron la una a ir hasta Israel, a Jerusalén, a conocer al rey Salomón, y los otros procedieron al arrepentimiento. ¿Sí? Y entonces hay que entender lo siguiente: ante el mensaje de la predicación del Evangelio, Dios nuestro Señor espera que nosotros reaccionemos. En el devocional del día de ayer hablábamos acerca de eso, un pedacito muy cortico, cuando les decía que hay personas que piensan que ser creyentes que ser creyente es pedirle a Dios. Sí, a Dios hay que pedirle, por supuesto, hay que saber pedir, pero decíamos, a Dios hay que oírlo. Y cuando Dios nos habla, Él se queda esperando nuestra reacción, a ver cómo reaccionamos luego de haber recibido el mensaje que Él nos da, el testimonio que Él nos da. Y también cuando nosotros le hablamos a Dios, Dios reacciona, porque Él tiene oídos, tiene alma, Él siente, tiene voluntad. ¿Listo? Entonces, les decía, a eso que estamos hablando, que hablamos ayer en el devocional, hay que ponerle mucho cuidado. Si Dios nos habla, lo hace y espera una reacción en nosotros. Así como cuando nosotros le hablamos a Dios y esperamos una respuesta en Dios. Y entonces el Señor Jesús está hablando acerca de esto. Vino el Señor Jesús, está sobre la tierra, el Dios encarnado, dando un mensaje a las gentes indiscriminadamente, y ante ese mensaje quienes lo escuchaban, pues de esas personas que escuchaban el mensaje, el Señor Jesús esperaba una respuesta. ¿Y cuál era la respuesta que el Señor Jesús esperaba? Era el arrepentimiento, que las personas, luego de escuchar el mensaje de salvación directamente del Dios encarnado, es que por eso el Señor les dice, la reina de Sabá vino de lejanas tierras para escuchar a Salomón. Los ninivitas se convirtieron ante el testimonio de Jonás. ¿Cuánto más debía reaccionar, proceder al arrepentimiento quienes escuchaban el testimonio directamente del Dios encarnado? Ahora bien, el arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Esto es conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y está muy bien. Hasta ahí está muy bien. ¿Listo? Arrepentimiento, pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente, mucha atención con esto, quien se arrepiente
cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado comportamiento, pensamiento, actitud o compromiso. Entonces esto hay que ponerle mucha atención. La persona que efectivamente ha procedido al arrepentimiento, en esa persona se tiene que notar, se tiene que evidenciar un cambio, porque aquí dice cambia. La palabra clave aquí es cambio. Quien se arrepiente cambia. ¿Cambia de qué? De opinión. Antes lo que hacía lo consideraba bueno. Le voy a poner un ejemplo. Embriagarse. Un ejemplo, es un ejemplo nomás. ¿Listo? Lo consideraba bueno, agradable, divertido, lo máximo. El que escucha el mensaje y procede al arrepentimiento, cambia de opinión y entiende que la embriaguez no es buena. ¿Listo? Dice aquí, quien se arrepiente cambia de opinión y deja de ser consecuente con un determinado comportamiento. Entonces la persona que ya no considera que la embriaguez es algo bueno, sino algo malo, entonces ya va a dejar de destinar dinero y tiempo para la embriaguez. ¿Listo? Ya el comportamiento va a ser diferente, el pensamiento va a ser diferente, la actitud. Por ejemplo, si lo invitan, si están hablando, haciendo los compañeros, los amigos, las amistades, están planeando alguna reunión donde hay consumo de licor, ya esta persona no va a brincar a decir yo pongo esto, una media, una garrafa. Más bien esa persona como que se retrae, como que disimuladamente se va apartando, excluyéndose a sí mismo de esa actividad social que en su concepto ya no va, ya no debe ser. Eso es arrepentimiento. Mire que lo estoy hablando de una forma muy práctica, nada de misticismo. Eso es arrepentimiento. ¿Listo? Dice, deja de ser consecuente con un determinado comportamiento, pensamiento, actitud o compromiso. Ya no se compromete. En ocasiones se planean las reuniones y el uno se compromete, yo pongo mi casa, yo pongo la música, el otro yo pongo el licor, yo pongo los cigarrillos, yo pongo los amigos, las amigas, etcétera, etcétera. El que ha procedido al arrepentimiento no se compromete. Y como le digo, esto es solamente un ejemplo. Trato de ser un poco didáctico en esto. ¿Sí? Dice pensamiento, actitud o compromiso. Arrepentirse, aquí hay algo que vamos a tener en cuenta. Arrepentirse es un acto espontáneo que debe surgir de la comprensión legítima de los propios errores. Todo muy bien, porque cuando una persona se arrepiente es porque ha comprendido legítimamente los propios errores, ha entendido que el pecado, el error espiritual conduce a muerte eterna, lo entiende, que el pecado trae consecuencias, que el error espiritual trae consecuencias. ¿Listo? Lo que no se acomoda, no digo que esté mal en la definición, lo que no se acomoda al concepto que nosotros manejamos en el cristianismo es que el arrepentimiento es un acto espontáneo. El arrepentimiento bíblicamente no es un acto espontáneo, no es que una persona diga sin más ni más de la noche a la mañana, diga bueno ya no, voy a cambiar de comportamiento porque sí. Eso no es. El arrepentimiento bíblicamente es un acto que es inducido. ¿Inducido por qué? ¿Qué induce a las personas al arrepentimiento? La predicación del Evangelio. Cuando una persona escucha la predicación del Evangelio,
y escucha, y hay que ponerle mucha atención a esto, la palabra de Dios sea predicada, sea leída, recordemos que la palabra de Dios es espíritu, las santas escrituras contienen el Espíritu Santo, las palabras de Dios son vivas. ¿Listo? Ahora, si no escucha, si no es a través de la Biblia, sino que alguien le predica la palabra de Dios, ese alguien tiene la unción. Hay personas que son ungidas especialmente para predicar el Evangelio y Dios les da esa dotación. ¿Listo? Para que cuando ellos prediquen, el Espíritu Santo fluya. Y entonces les decía que hay que tener en cuenta que el arrepentimiento no es espontáneo, es una respuesta a un mensaje. ¿Cuál mensaje? Al mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene un tinte, un carácter, digámoslo así, persuasivo. O sea, que persuade a las personas. A quienes escuchamos el mensaje del Evangelio, a quienes leemos la palabra de Dios, esa palabra de Dios tiene como propósito persuadirnos a nosotros. ¿A qué se refiere la palabra persuadir? A inducir, mover o obligar a alguien con razones a creer o a hacer. A eso se refiere la palabra persuadir. Y el Evangelio es así. Y usted dirá, pero aquí dice obligar. Pues ¿cómo le parece que sí? Que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un mensaje obligante. Y ahora se utiliza una palabra que de pronto nos puede servir. Es vinculante a quien escucha el mensaje del Evangelio. A esa persona es dirigido por Dios, o sea, quienes escuchan el Evangelio, quienes Dios quiere que escuchen el Evangelio. ¿Listo? A quienes Él tiene predestinados para escuchar el Evangelio, Él envía el mensaje del Evangelio de una forma, de otra forma, en un tiempo o en otro tiempo. Y ese mensaje es vinculante. Si a usted se lo envió el mensaje, pues siéntase parte que nos están hablando. A eso me refiero cuando digo vinculante. Entonces, dice, persuadir es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o a hacer. Dice también, conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Entonces, vamos a mirar un ejemplo que está en la epístola a los Romanos, capítulo 2, verso 4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Miremos este mensaje. ¿Qué encontramos en este mensaje? Este mensaje de Romanos 2:4 tiene un carácter persuasivo. ¿Por qué? Porque está dando razones por las cuales nosotros debemos arrepentirnos. ¿Cuáles son las razones que da el mensaje de Romanos 2:4 para que nosotros nos sintamos movidos a arrepentirnos? Aquí está. Que las riquezas de la benignidad, de la paciencia y generosidad de Dios. ¿Por qué Dios quiere que procedamos al arrepentimiento? Porque Dios es bueno, porque Dios es paciente y porque Dios es generoso. Porque Él no quiere que nosotros nos perdamos eternamente, nos condenemos eternamente. Por cuanto Dios es bueno, aquí nos está dando una razón por la cual debemos arrepentirnos. O tres razones. Primera razón, Dios es bueno.
Si usted escucha el mensaje o yo escucho el mensaje, pongámosle atención, que ese mensaje que estamos escuchando, que esa persuasión a que nos arrepintamos, lo hace Dios porque es bueno, porque no quiere que nos condenemos. Porque Dios ha sido paciente, Dios nos ha tenido paciencia, pero es el tiempo en que debemos proceder al arrepentimiento, que como ya lo vimos no es otra cosa que efectivamente es un cambio en la opinión, en el comportamiento, pensamiento, actitud o compromiso. ¿Listo? Entonces, aquí en Romanos 2:4 nos da razones, nos da argumentos para que cambiemos nuestra forma de pensar, de entender y comprendamos que para nosotros, para todo ser humano es urgente, perentorio proceder al arrepentimiento. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, aquí está dando una razón de peso para que nosotros, una vez oído el mensaje del Evangelio, procedamos al arrepentimiento, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Por qué el Señor da el mensaje del Evangelio? Porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezca eternamente. ¿Qué es perecer eternamente? Quedar apartado de Dios eternamente y para siempre. Eso es perecer, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la idea? Luego de escuchar el mensaje, procedo a arrepentirme. Acto seguido, escucho el mensaje, acto seguido, procedo al arrepentimiento. Y eso, como lo hemos visto en tantas ocasiones, no se debe dar por una sola vez en la vida. Eso es a diario prácticamente. ¿Listo? Por eso dice que nosotros vamos siendo renovados día tras día, que nos despojemos del viejo hombre que está viciado, que renovemos nuestro entendimiento hasta la altura, la estatura del varón perfecto. ¿Cómo se logra la estatura del varón perfecto? A través de arrepentimientos efectivos, sucesivos durante toda la vida de fe. ¿Listo? Miremos lo que dice Hechos capítulo 3, verso 19. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí se da cuenta que el mensaje del Evangelio es un mensaje persuasivo? Que el mensaje del Evangelio nos da las razones por las cuales, o las razones que nosotros debemos tener en cuenta para proceder al arrepentimiento. Aquí lo está diciendo: arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean borrados. ¿Listo? El arrepentimiento y la conversión trae ese efecto, que nuestros pecados son limpiados. Borrados, dice, para que vuestros pecados sean borrados, para que nuestras deudas sean borradas. Haga de cuenta, alguien que en el caso personal, yo estoy pagando el apartamento donde vivimos, tengo un crédito, ¿sí? Es como que si alguien, lo que yo debo en este momento del apartamento, lo cogiera y lo borrara. Ya no debo nada. Pregunto, ¿bueno o malo? Excelente. Y mire lo que dice: para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, de consuelo, de alivio, de refresco, de nuevas fuerzas. Si eso sucediera en mi caso, que me borren esa deuda, gloria a Dios, sentiría descanso, alivio, refresco, nuevas fuerzas. ¿Listo? Y eso con las deudas en lo natural. Imagínese esa deuda que todos los seres humanos tienen y que nosotros teníamos con el Señor. Digo teníamos porque por la fe en Jesucristo, esa deuda que nosotros teníamos ya la borró el Señor. Ahí aparece nuestro nombre en el libro de los que le deben, pero al frente no hay ninguna cifra o un cero. ¿Listo? Eso, ¿por qué eso? Porque hemos procedido al arrepentimiento. Entonces, Hechos capítulo 3, verso 19, un mensaje persuasivo. Vale la pena arrepentirse. ¿Cómo no va a valer la pena si nuestros pecados son borrados? Y si son borrados nuestros pecados, nuestras deudas, pues ya no hay condenación, ya estamos en paz con el Señor, ya hemos sido justificados por la fe. ¿Cómo no va a valer la pena? Entonces y mire algo. Leamos por favor lo que dice San Juan capítulo 16, verso 8. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quién se refiere? Primero está hablando el Señor Jesús. ¿Respecto de quién o respecto a quién? Al Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo que sería enviado. ¿Qué función tendría el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo? Convencer a la humanidad, al mundo, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene esa función de convencer de pecado, de justicia y de juicio? Porque a la verdad, a nuestros propios ojos, nuestros pecados no son tan pecados. Por eso en algunas ocasiones utilizamos pecadillos, los achicamos, pensamos que no son tan grandes o que son mentiras piadosas. ¿Listo? Eso sí, a nuestros propios ojos. Entonces hoy hay otras cosas, otros pensamientos, otras actitudes, otros comportamientos, otros compromisos que no los reconocemos como pecado. Y si no los reconocemos como pecado, no podemos proceder al arrepentimiento. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo de Dios? Esto es en los creyentes, en los incrédulos no. Porque el creyente, los que creemos, somos los que tenemos el Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Convencernos. Mira, eso que tú estás haciendo, pensando, diciendo, obrando, rechazando, aceptando, etcétera, 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 es un error espiritual. Y en ocasiones nos lo tiene que repetir y repetir y repetir. Mira que eso es un error. ¿Listo? Y en ocasiones el Espíritu Santo, por amor, propicia que a golpes, digámoslo así, nos demos cuenta del error que estamos cometiendo. En ocasiones es como que si nos pusiera un espejo para que nos miremos reflejados ahí en nuestro error. Y cuando el corazón no está endurecido, cuando no hay empedernimiento de corazón ni entenebrecimiento de pensamiento, la persona se ve fea en ese espejo. Se ve con su error espiritual y se ve fea y entiende. Y ya no quiere verse así.
se asusta, se ve desfigurado, se ve acabado, se ve, no sé cómo se verá, se ve haciendo el ridículo, se avergüenza. Eso hace el Espíritu Santo. Y una vez que la persona se ve así, está lista, repito, si no está entenebrecido y si no está endurecido el corazón, a proceder al arrepentimiento. ¿Listo? Entonces, si esa es una función del Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Función trascendental del Espíritu Santo. San Mateo capítulo 3, verso 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no fuera necesario el arrepentimiento para acceder al reino de los cielos, Juan el Bautista no hubiera dicho esa palabra. Hubiera dicho, aquí diría, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Listo? Pero como para poder acceder al reino de los cielos se necesita el arrepentimiento, entonces ahí está esa palabra arrepentimiento. El arrepentimiento es la llave que nos abre la puerta y permite que nosotros accedamos a las riquezas, a los tesoros, a las bienaventuranzas, a las añadiduras, a las dádivas, a la herencia, a los dones, a la humillación, al sufrimiento que contiene el reino de los cielos. Porque yo, si no menciono la palabra humillación, es un error. A la gracia que trae el reino de los cielos. Si no menciono la palabra sufrimiento, estoy por fuera de la doctrina. Porque la palabra de Dios nos enseña que el siervo de Dios debe ser sufrido. Y debemos sufrir el agravio, el ser defraudados. Hace poco lo veíamos. Y ciertamente las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en Cristo Jesús. Todo eso involucra al reino de los cielos. Exaltación, bendición, gracia, lo que veíamos ayer en el devocional. Recuerden, que Dios esté parcializado con nosotros. Mire, el arrepentimiento es la llave por medio o a través de la cual nosotros abrimos la puerta y entramos, accedemos al reino de los cielos, y estando dentro del reino de los cielos tenemos a un Dios que nos es muy favorable, absolutamente favorable a nosotros. Y hay casos en los cuales Dios nos es tan favorable que se parcializa. Se parcializa. Hay un verso, no me acuerdo. No toquéis a mis ungidos. Pero que el ungido no lo toque. Pero es que no lo toque. Y alguien puede quejarse, renegar, acusar, ponerle, enumerarle a Dios los errores, las deficiencias, las mañas, los vicios, lo que sea, de un siervo, de un ungido, y le voy a hacer un gesto que los que están viendo lo van a entender. ¿Sabe qué hace Dios? Se alza de hombros. Es mi ungido. Yo estoy parcializado con él. ¿Por qué? Porque yo quiero. ¿Y quién le puede decir que no al Señor?
y pueden presentar 4,000 personas con argumentos para hablar mal de ese siervo, para descalificarlo, Dios va a seguir estando parcializado a favor de ese siervo, de ese ungido. ¿Listo? Pero el arrepentimiento, para acceder a eso, para tener la posibilidad de tener a Dios de nuestro lado, favorable a nosotros y más aún parcializado con nosotros, a favor de nosotros, es necesario el arrepentimiento. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. En esta noche en esta mañana estamos delante de ti. Te damos gracias por tu amor y misericordia. Bendice los tributos de tus hijos y de tus hijas. Llénale, Señor, de bendición. Sé propicio, Señor. Sé propicio a la fe de cada uno de tus hijos, Señor, porque quien presenta un diezmo, un tributo, un pacto, está usando la fe, y tú honras la fe, porque la fe es un regalo tuyo, eso no es nuestro. La fe es algo que tú nos das para que cuando la usamos, cuando activamos la fe, la respuesta de Dios venga sobre nuestras vidas. Bendíceles, multiplícales en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia Torrefuerte y Genezaret. Yo te doy gracias por cada una de sus vidas, Señor. Gracias por las familias de la congregación. Yo oro para que tú seas propicio, Señor. Por favor, ayúdanos, ayuda a cada familia, ayuda a las madres, cabeza de familia, a los padres, a las parejas, a los esposos, a los hijos, Señor. Ayúdanos en todo necesitamos tu ayuda, en la salud, en lo anímico, en lo laboral, Señor, ayúdanos por favor, en lo sentimental, en lo ministerial, ayúdanos. Nosotros, tu iglesia, necesitamos tu ayuda, Señor, y oramos para que tu ayuda esté siempre con nosotros, en medio de nosotros. Oramos por la paz de tu pueblo amado, por la paz de Israel. Oramos por el señor presidente Gustavo Petro, sus ministros, por el señor gobernador, por el señor alcalde. Ayúdale, Señor. Ayuda a Colombia, ayuda a Nariño, a El Cauca, Señor, en esta situación. Ayuda a la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que esta situación del derrumbe que hubo en Rosas es para bendición. Tú vas a utilizar esta situación para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.